escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Con ustedes, el hermano Fabio. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El texto de Mateo 10:28 habla por sí solo. En el siglo I, el imperio romano mataba a los seguidores de Jesús por solo propagar sus ideas y por solo decir que habían sido sanados o alimentados por medio de sus milagros. Era muy fácil presa del imperio romano. Jesús les decía que no había que temer a ellos que mataban el cuerpo, sino que había que temer a los que matan el alma o destruir el alma. Solo que para entonces los discípulos no conocían ese tema. Jesús se los estaba enseñando. En este texto bíblico analizaremos tres palabras importantes. Analizaremos la palabra temer, la palabra destruir, la palabra alma y la palabra infierno. Temed. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Salmo 34:9. Temed a Jehová vosotros, sus santos, pues nada faltará a los que le temen. Eclesiastés 12:3. El fin de todo el discurso, oíd este: temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es todo lo del hombre. Apocalipsis 14:7. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Pero cabe la pregunta: ¿por qué hay que temer a Dios? Si se sabe que Dios es un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios que es puro amor. Dice las Escrituras en Hebreos 10:31: horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Así que, por más grande, sublime amor que sea Dios, caer en manos del Dios vivo es horrenda cosa. ¿Por qué? Porque como Él es amor, también es un Dios muy celoso. Y Él no soporta la idolatría en su pueblo. Entonces hay que temerle. Como dice el primer mandamiento, que hay que amarle. Así que si nosotros no le amamos a Él, vamos a temerle, porque Él no va a soportar la infidelidad espiritual nuestra. Entonces por eso es que hay que temerle, porque es horrenda cosa es estar en contra de Dios. Dice en Números 14:18: Jehová tarda en la ira y es grande en misericordia, que perdona la iniquidad de la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Él es grande y misericordioso, se tarda mucho para castigar, pero es muy misericordioso. Él no pasará por alto la rebelión, Él no pasará por alto la transgresión. Por eso es que hay que temer, aunque es mucho amor y mucha misericordia, y que tarde mucho para castigar, el castigo no quedará impune. Él castigará siempre, porque Él es misericordioso y bondadoso. Cabe la duda: ¿hay que temer a Dios? Claro que sí. Hay quienes hacen y deshacen porque creen que Dios es puro amor y no va a hacer nada en contra de la transgresión del ser humano. Claro. Por eso hay que temerle, según Mateo 10:28. Porque a los que matan el cuerpo no hay que temerles. No hay que temerle a una enfermedad y no hay que temerle al hombre. Hay que temer al que puede destruir el alma. Y vamos más adelante. Ahora la palabra alma. Alma en hebreo es nefesh y da la idea
que es aliento de vida. No da la idea que es algo como lo creemos hoy en día, que es como algo que sale del cuerpo cuando el ser humano muere. En griego es pisque y da la idea que es también aliento de vida. En el término latino, alma es anemus, que significa animar en español. Entonces son términos que vienen de la mano. En el Antiguo Testamento se entendía como alma a la persona total, al cuerpo, al ser humano. Dice en Ezequiel 18:4: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. La persona que pecare, esa morirá. El Hijo que pecare, ese morirá. El Padre que pecare, esa morirá. ¿Por qué dice que son mías? Porque Él hizo al hombre del polvo de la tierra, según Génesis 1:26. Por tanto, todas las almas, todo ser humano es de Dios. El filósofo griego dijo: el alma que se separa pura, sin arrastrar nada del cuerpo, será a lo que es semejante a ella, lo inaccesible, lo divino e inmortal, sabio, y al llegar ahí está a su alcance ser feliz, aportando de él errores, insensatez, terrores y de todo lo demás males humanos, para pasar de verdad el resto del tiempo en compañía de los dioses. Fedón 80, libro de Platón. Entonces, tanto Sócrates, tanto como Platón creían de la misma forma. Los pensadores griegos creían así. Significa de que el alma, que es nefes, y en griego es pisque, venía en evolución en el pensamiento griego. Entonces ahora el alma es algo como separado del cuerpo. El cuerpo es corrupto para la filosofía. Lo que es bueno es el alma. El alma es lo que es separada del cuerpo. Así que para los griegos, con el cuerpo se podía hacer de todo lo que usted quisiera. Pero el alma era algo virgen, que si el cuerpo pecaba, el alma no pecaba. Por eso los griegos podían hacer lo que querían con su cuerpo. Eran personas paganas, corporalmente hablando, pero creían que su alma era intocable, que el cuerpo no contaminaba el alma. Entonces, por eso Platón dijo estas palabras. Entonces, si el cuerpo es la persona, y si en hebreo el alma es nefesh y en griego pisque, ¿a qué se refería Jesús con decir que había que temer al que destruía el alma? Si el alma es el mismo cuerpo para el Antiguo y Nuevo Testamento. Importante. Según las Escrituras, el cuerpo es lo que dice Eclesiastés 12:7. El cuerpo vuelve a la tierra, porque el cuerpo es polvo. El hombre fue tomado del polvo de la tierra. El espíritu, dice Eclesiastés 12:7, vuelve a Dios. Entonces, ¿tenía razón Platón? Sí, claro que tenía razón Platón. Solamente que Platón no tenía razón en decir que podemos hacer lo que quiera, porque el cuerpo es terreno y el alma es celestial. Tampoco así. Pero sí es algo separado del cuerpo, el alma. Por eso Jesús dijo: no teman a los que matan el cuerpo, porque el cuerpo de por sí es terreno, el cuerpo es polvo, el cuerpo se va a quedar acá. Entonces no habría ningún problema con el tema del cuerpo. Dice la Biblia en 2 Corintios 5: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere, se muere, se enferma y llega a ser polvo,
Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Y qué es lo que tenemos de Dios? Una casa, un edificio, una casa hecha de manos, no hecha de manos arriba en el cielo. Es una casa espiritual. Esta casa es una casa hecha de manos. Hecha de manos es, fuimos engendrados un día por un padre y por una madre. Tuvimos en el vientre materno y fuimos engendrados por medio de un hombre. Y eso es hecha de manos. Se usa la expresión hecha de manos porque no somos carne y sangre. Y dice la Biblia que la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esto coincide claramente con Eclesiastés 12:7, dice que el cuerpo vuelve al polvo. Entonces dice, sabemos que si nuestra morada terrestre se deshace, se muere, se hace polvo, de Eclesiastés 12:7, el cuerpo vuelve al polvo. Tenemos de Dios una casa no hecha de manos, una casa espiritual, una casa no terrena. Lo terreno termina cuando termina el cuerpo. Lo espiritual sigue cuando muere la persona. Comienza la vida eterna, no termina, sino comienza la vida eterna. Lo terreno pasó, porque todo tiene que pasar, pero lo espiritual continúa adelante. Eso es a lo que Jesús se refería cuando dijo, teman al que puede destruir el alma. Seguimos. Entonces el cuerpo vuelve a la tierra. El nefesh en hebreo, el piske en griego, vuelve a la tierra. Entonces, ¿qué es lo que tiene vida? Dice la Biblia en 1 Corintios 15:50, y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Por eso es que el cuerpo es carne y sangre. Eso no hereda el reino de los cielos. No puede heredar, eso muere. Pero una vez que el espíritu se separa del cuerpo, es lo que Jesús decía, temed al que puede destruir lo que se separa del espíritu, lo que se separa del cuerpo, que es el nefesh o el pishke. Espero que me entiendan. Entonces la idea de Jesús era algo, un hombre interior que hay dentro de nosotros, que se llama, si usted quiere ponerle alma, no hay ningún problema. Si usted quiere ponerle espíritu, tampoco hay problema. El problema lo hacen hoy en día, por ejemplo, los testigos de Jehová, que no entienden la materia del griego y del hebreo. Entonces lo que hacen es un enredo filológico por no entender. Entonces, igual también las iglesias tradicionales, católicas, evangélicas, hacen un cuestionamiento también filológico y nace una doctrina o una herejía, haciéndole ver a la gente que hay un castigo de tormento eterno que va a devorar a la gente. Pero estas son ideas que crecieron en la edad medieval, de igual forma. Porque está muy claro. Salmo 73:26 dice, mi carne, mi cuerpo, de Eclesiastés 12:7 de 1 Corintios, dice, mi cuerpo y mi corazón desfallecen, mi cuerpo y mi corazón morirán, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi cuerpo y mi corazón. Para los judíos, mi corazón era el conocimiento. No estamos hablando del órgano nuestro, propiamente corazón, que se mueve por medio de arterias, por medio de movimientos diástole y sístole. No, estamos hablando de corazón, conocimiento, el conocimiento, el intelecto. Dice, mi carne y mi corazón, mi intelecto desfallecen. O sea, pueden ser muy buenos, pueden ser muy atractivos el cuerpo y puede ser una persona muy inteligente, muy súper inteligente, súper filósofo, súper teólogo, súper doctor, pero muere, va a morir. El conocimiento, que es el corazón, muere.
Pero mi roca, dice, la roca de mi corazón y mi porción es Dios, es el que no muere. Mi carne y mi cuerpo, mi conocimiento desfallecen, mas el espíritu que está sobre la roca, ¿cuál es la roca? Cristo es la roca. Entonces eso es lo que vivirá para siempre. Es lo que dice la Biblia en Eclesiastés 12:7. Vuelve a Dios. Es lo que dice en 1 Corintios, tenemos una casa no hecha de manos arriba en los cielos. Es lo que dice Jesús en Mateo 10:28. Teman al que puede destruir lo que sale del cuerpo cuando la persona muere. Entonces tenemos que en el cielo hay una casa no hecha de manos arriba en los cielos, que es una casa no hecha de manos de hombres, no es de pareja, sexualmente hablando, es de Dios, es engendrado en el Espíritu, como dice Juan 1:11, 12. Mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, de sangre, de manos de hombre, sino voluntad de Dios, del Espíritu. ¿Qué es lo que sobrevive a la muerte? El Espíritu, el que tiene una casa arriba en el cielo, que es el Espíritu. Ahora vamos con la palabra alma, de Mateo 10:28. Alma aquí es ruach, que es nefesh, que es lo mismo. Esto fue lo que Jesús se refirió al decir que hay que temer a los que matan, al que puede destruir el alma. La palabra alma en Mateo, en griego, la palabra alma, destruir, es apolumi. Apolumin es destruir, y se refiere a la muerte eterna. No teman al que puede, sino teman al que puede destruir. Apolumin, destruir, destrucción completa, inexistencia, desaparecer lo que sale del cuerpo para siempre. En Juan 10:27 y 28 tenemos unos ejemplos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo le doy vida eterna. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice la Biblia, y no perecerán. Apolumi, no perecerán, ni nadie la muerte las arrebatará de mi mano. Nadie, la muerte no las arrebatará de mi mano. Cuando una persona muere, sigue siendo de Dios. Hablando de la persona creyente en el Señor. No estoy hablando de creyentes culturales, estoy hablando de creyentes de fe, porque existen creyentes folclóricos, no, creyentes culturales, no, creyentes de fe, porque existen los creyentes que creen en Dios, porque dice la Biblia que aún los demonios creen y tiemblan, pero Dios no necesita ese tipo de creyentes, sino creyentes de fe, porque la fe sin obras es muerta. Entonces no necesitamos de gente nada más que crea, sino que de gentes que hagan la voluntad, como dice la voluntad del que me envió. Entonces aquí es, las ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es lo mismo que dice el Salmo 23:6, que Él es la roca de mi salvación, que es Cristo, que es no perecerán, apolumi. San Juan 8:51. En verdad os digo que si alguno guarda mis palabras, no verá jamás la muerte. Está hablando de la muerte apolumi, la muerte del alma, porque la muerte del cuerpo ya les llegó. Por eso no había que temer a los que matan el cuerpo, porque ya a los creyentes, seguidores de Cristo, ya murieron y están esperando la venida del Señor. Ahora no morirán jamás, apolumi, su alma, porque el único que puede destruir el alma es el Señor. Entonces no morirán jamás, apolumi. Juan 11:26. Y todo aquel que cree en mí no morirá, apolumi. No morirá, es apolumi en griego. Todo aquel que cree en mí tiene que morir físicamente, pero su alma no morirá, porque apolumi, Él es el único que puede destruir.
Por eso es que hay que temer a Dios. ¿Y cómo se teme a Dios? Es un temor de reverencia. No es un temor de miedo humano, sino es un temor de reverencia, obediencia a su palabra. Entonces, queda claro que ese destruir el alma es apolumi. Es destruir para siempre, eternamente. Entonces, lo que sale del cuerpo cuando el hombre muere es el alma. Vamos ahora con la palabra infierno. Y aquí sí vamos a quemarnos, porque el tema es muy complejo. La iglesia tiene 1600 años de estar creyendo en que existe un castigo eterno para la persona que muere réprobo. Entonces han enseñado a las gentes en las iglesias a asistir a los cultos, a asistir a las misas, porque la gente va con miedos. Y a la gente las obligan a dar el diezmo, a pagar indulgencias y a hacer todo lo posible, todos los dogmas, todos los mandamientos de hombres, ayunos, sacrificar el cuerpo, dar grandes ofrendas, porque a veces la gente cree que así ganan la vida eterna. Y no, eso es mentira. La salvación es por gracia y no es por obras para que nadie se gloríe. Si alguien quiere ser salvo, es salvo por obras, por el sacrificio que Jesús hizo en el Calvario. No es por lo bueno que usted haga. No se equivoque. Esas son doctrinas que ya hay que ir dejándolas de lado porque es por pura gracia. Si fuera por obras, nadie se salva por más bueno que sea. Porque dice la Biblia que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. Así que todo lo bueno que usted y yo hagamos para Dios es como trapo de inmundicia, porque usted no se puede justificar, yo menos. Somos seres humanos, somos pecaminosos. Traemos carne y sangre, y la carne y sangre no hereda el reino de Dios. En el Nuevo Testamento, para los tiempos de Jesús, no existía la palabra infierno. No existía la palabra infierno. Existía la palabra Gehenna. Gehenna era un basurero que había en el valle de Hinnom. ¿Y usted sabe para qué sirvió un basurero? Para quemar simplemente la basura. Entonces, la palabra infierno fue traducida en el año 390 por Jerónimo, cuando tradujo la Biblia al latín. Entonces, al no encontrar un equivalente entre Hades o Seol, en hebreo Seol, en griego Hades, entonces introdujo la palabra infernus, latín, que es en español infierno. Pero San Jerónimo nunca lo hizo con la intención de hacer ver que era un castigo eterno, como por ejemplo hablar de la Divina Comedia de Dante, que habla del octavo círculo del infierno y habla algo así como la Odisea de Homero. Es un espanto, una novela espantosa. Léala para que vea. Pero si usted la lee va a creer más en el infierno, y no es la idea. El infierno es una novela religiosa, así como Dante la hizo en el círculo octavo. Si usted la lee va a dar cuenta, pero nada de eso es cierto. Eso es una novela como Dante. En la Biblia no existe tal idea de un infierno de fuego. Más adelante explicaré el lago de fuego que está en Apocalipsis, pero nada que ver con el infierno de fuego de la iglesia romana y de las iglesias protestantes. Eso nada que ver. En las palabras donde, en los textos bíblicos que voy a mencionar, la palabra infierno, ya usted sabe, no está en los manuscritos más antiguos, no existe la palabra infierno. Es la palabra Gehenna, entonces se lee correctamente Gehenna. Primero, hacer ver que el Gehenna era un basurero que había en Israel, en el valle del Hinnom. Dice Jeremías 37:31. Y han edificado en lugares altos del Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar a sus hijos e hijas por fuego. Era un sacrificio que le hacían los judíos al dios Moloch. Pero dice la Biblia en Jeremías 7:31 que nunca había subido al corazón de Dios tal masacre, tal sacrificio, nunca. Pasar a sus hijos e hijas, más que todo a sus primogénitos por medio del fuego, nunca subió al corazón de Dios.
Era un culto abominable. Y era tan abominable que un rey, el rey Josías, en el año 600, lo que hizo fue quitarlo, lo quitó, profanándolo. Comenzó a echar cuerpos o perros muertos y cuerpos muertos al valle del Hinnom. Por eso fue la figura de Jesús, que no hay que temer a los que matan el cuerpo, porque eso se convirtió en una continua idolatría y sacrificios a Moloch. Entonces ese fue el representativo de Jesús. Dice la Biblia en 2 de Reyes 23:10, hablando lo que hizo el rey Josías. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle de Hinnom, para que nadie pasase más a su hijo o hija al fuego a Moloch. Eso era lo que pasaba. Por eso Josías lo profanó, para que no hicieran esta abominación los israelitas. Aparte, dice Jeremías 7:31, que en el corazón de Dios no estaba nunca en el propósito, nunca subió ni a su pensamiento quemar a nadie por fuego. Si no había esta mentalidad, ¿por qué va a ser el propósito de Dios quemar a la gente por fuego después de que mueren a los reprobos? Tampoco. Eso es una idea que dice la Biblia que no está en el corazón de Dios. Entonces, en las citas que voy a mencionar, usted le quita la palabra infierno y menciona la palabra Gehenna. Mateo 18:8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar a la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies echado al Gehenna del fuego. Gehenna era un basurero, por lo tanto tiene que estar siempre encendido en fuego y en gusanos, porque era fuego, era basura. ¿Y qué es lo que se hace en un basurero? Quemar la basura. Por eso es al Gehenna de fuego, al basurero. Aquí se le quita la palabra infierno y usted puede entender bien. Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijos del Gehenna. Los hacéis 2 veces más basura que ustedes mismos. Eso les dijo Jesús. Entonces ahí no cabe la palabra infierno, cabe la palabra Gehenna en el original. Mateo 23:33. Serpiente generación de víboras, ¿cómo es que escaparéis de la condenación del Gehenna? En nuestras Biblias del infierno, creo que una Biblia muy nítida es la Biblia Jerusalén, que tiene la palabra Gehenna. Creo que otra Biblia muy nítida aquí es la Biblia Traducción Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, que tiene la palabra Gehenna. Tampoco tiene la palabra infierno. Ahí es correcta esa traducción también. Entonces, ¿qué quiere decir? La palabra infierno no era conocida para los tiempos de Jesús. Era desconocida. ¿Por qué? Porque San Jerónimo no había hecho la traducción al latín. Entonces es una palabra latina. Recuerde que la Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego y no en latín. Por lo tanto, la palabra infierno no debería estar en nuestras traducciones. Pero ahí hay una insignificante significativo de palabras y palabras que no están en el texto. Por eso hay que depurar el texto sagrado, porque a la postre esas palabritas antibíblicas se convierten en doctrinas en nuestras iglesias. Entonces tenemos que el problema de la palabra infierno se hubiera quitado si los padres de la iglesia en la Edad Media hubieran sido un poco más críticos en el examen de la Biblia y no hubieran hecho un problema filológico, si no hubieran acomodado bien las palabras. Solamente hay que recordar que cuando San Jerónimo tradujo la Biblia al latín, la Iglesia Católica, y estos son muy conscientes los prelados, los obispos, los arzobispos, tal vez no los católicos rasos, porque generalmente ellos no conocen esta materia, pero los que sí conocen, los exegetas católicos, los sacerdotes, saben muy bien que la Iglesia Católica decretó pena de muerte al que tradujera Biblias que no fueran a partir de la Vulgata Latina. Eso significa que el error siguió en cadena y a la postre tenemos el infierno de fuego.
en nuestras doctrinas. Seguimos adelante con el infierno de fuego en nuestra próxima edición. Por ahora, Fabio Arguedas se despide de ustedes. Esto fue Escudriñando la Biblia con el hermano Fabio. Les esperamos en la siguiente edición.